hay opiniones encontradas sobre el tema, y bueno, la idea es un poco desarrollarlo desde su óptica, ¿no? De la perspectiva que usted tiene, ¿no? Con respecto a esta fecha. La verdad que tengo a veces mi discrepancia, respetuosa con infinidad de combatientes de Malvinas, porque lo vean desde un punto de vista a veces folclórico este hecho. Ajá. Y no se va a las causas profundas de este problema. Veo que no se habla de imperialismo, no se habla del papel de Norteamérica, no se habla tanto acá como en Buenos Aires, ¿no? Claro. Qué lindo hubiera sido una mesa redonda este 2 de abril con las distintas posiciones, el accionar de la Junta, de Galtieri, qué pasó, conocer en profundidad, porque es un tema controversial. Esto se lo ve de una manera folclórica, nada más, un recuerdo, así una, como yo digo a veces, una cuestión pedagógica. El 2 de abril del 82, se trató de recuperar las Malvinas, etc. Y a mí me toca muy hondamente este problema, porque cuando nadie se acordaba de esto, con otros compañeros, nosotros que militábamos en la izquierda nacional, del movimiento nacional, del peronismo, ¿no es cierto? Inmediatamente, después del 14 de junio, de la derrota nuestra militar, no ideológica, de las Malvinas, empezamos con otros compañeros, recuerdo algunos, Omar López que vive, Daniel Bruno que vive, Palito Baldi que nos repartía los volantes sobre el 2 de abril, ¿no es cierto? Y por ejemplo, pero fundamentalmente quiero recordar a un compañero fallecido que se llamaba don Luis Rodríguez, que era un compañero nuestro, que adhería a nuestra posición, albañil, que fue el que hizo el primer monolito de recuerdo a los héroes de Malvinas, ¿no? Y que a veces no se lo menciona, ¿no es cierto? Bueno, esto pasó recién, se le hizo durante 2 años hasta que apareció la conmemoración del 2 de abril de un punto de vista institucional, claro, como una obligación que mandaban de arriba hacia abajo, y entonces empezó a conmemorar esta fecha, ¿no? Ya vamos a hablar de cómo se la toma hoy por hoy, ¿no? Cómo lo toma la dirigencia política y demás, pero vamos a comenzar desde atrás, vamos a comenzar del pasado. Parece conveniente, ¿no? Le pediría si podría hacer una pequeña reseña histórica. Bueno, mira, de Malvinas. Muy buena tu pregunta. El descubrimiento de las Malvinas se atribuyen a 2 personas. Uno, a un español, ¿no es cierto?, que se llamaba Esteban Gómez. Eso fue en 1519. Y otros, lo que pasa que, viste, en aquel tiempo no hay muchos registros, ¿no es cierto? Claro. Y otros se lo atribuyen al inglés John Davis, en 1592, ¿no es cierto? Ahora, vos sabés que fueron los balleneros franceses de Saint-Malo los que le pusieron el nombre de Malvinas. Ellos fueron los que le llamaron Malvinas. Fíjate, 1519... 1592, y ya estamos en 1764, ¿no es cierto? Ahí empieza a actuar el francés Bougainville, que tomó posesión de las Malvinas, ¿no es cierto? Ahora España reclamó y le fue devuelta, pero previo pago una indemnización. De ahí pasamos a 1765, donde ya empieza a intervenir Inglaterra a través de este inglés John Byron. Fundó en una de las islas, fundó el puerto Egmont. Lógicamente esto produjo la reacción de España, que mandó una flota y los ingleses se fueron, después de largas negociaciones, ¿no es cierto? Posteriormente España le restituyó esta fortaleza llamada Egmont a los ingleses, pero dejó claro que esto no afectaba a su soberanía. Fíjate, ya pasamos a 1764, ya estamos en 1808, cerca de la Revolución de Mayo. En 1808 ya Londres dictó una carta, ¿no es cierto?, donde se atribuye la soberanía de las Malvinas, en 1808. Viene 1810, ¿no es cierto? Ahora, en 1820 se tomó posesión de las Islas Malvinas, ¿no es cierto?, por parte de, ya estamos
ya con España, ya la Revolución de Mayo, etcétera, ¿no es cierto? Y se nombra, ¿no es cierto?, por un decreto, esto ya en 1829, se nombra el primer gobernador de las Malvinas, que se llamó, ¿no es cierto?, Bernet, y fueron 50 pasajeros. Fíjate cómo vamos en la fecha, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En 1800, antes del 2 de enero, ya de 1833, ya estando nosotros siendo ya un país soberano, llamémosle, los ingleses usurpan las islas, ¿no es cierto? Mandan a una fragata, una tal Clio, al mando del capitán Oslo, y se apodera de las Islas Malvinas. La usurpa y se queda hasta la actualidad. Acá tenemos que recalcar también que se olvidan muchas veces, desde los combatientes actuales se olvidan, la acción de este gaucho Rivero, que el 28, ¿no es cierto?, en agosto de 1831 se levanta, ¿no es cierto?, posterior a esa fecha, se levanta e inaugura la bandera, pone la bandera argentina, y a través de una guerra de guerrilla se va imponiendo a los ingleses, hasta que los ingleses se ven obligados a mandar una flota, lo toman prisionero, lo envían a Inglaterra, no lo juzgan en general, y lo devuelven, lo desembarcan en Uruguay, y termina muriendo en el combate de obligado, fíjate vos, de 1845 de Rosa contra los ingleses, ¿no es cierto? Así que ahí tenés, así que vamos, ¿no es cierto?, todo esto viendo, ¿no es cierto? Ahora, ya el levantamiento Rivero, como te decía, ocurre el 22 de agosto de 1833. Ya gobierna Perón, 1947, ¿no es cierto? Ya Perón empieza a reclamar, ¿no es cierto?, que las Islas Malvinas son argentinas, y apoya ese derecho exige la posesión. Ahora, fíjate qué interesante, ya en 1967, estamos en 1967, el Reino Unido anunció que bajo ciertas condiciones estaba dispuesto a ceder las islas. Estamos en 1967, ¿no es cierto? Ahora, hay un tratado al respecto, ¿no es cierto? El diálogo continúa, y en 1971, qué interesante, la Argentina pudo dar algún paso adelante en las Malvinas. Se le autorizó la construcción de un aeropuerto, ¿no es cierto?, que estaba a cargo de los viajes, instaló dependencias de YPF, ¿no es cierto?, y envió, y hasta se autorizó el envío de maestras para que enseñaran el castellano en las islas. Bien, eso fue ya en 1971. ¿Qué pasa? Ya está gobernando esta junta cívico-militar, esta nefasta junta cívico-militar, ¿no es cierto?, y el 18 de marzo, todo conocido, ¿no es cierto?, de 1982, si mal no recuerdo, te acordás que van unos operarios a desmantelar en la Georgia una factoría ballenera, así me parece, si mal no recuerdo, y izan la bandera argentina y mandan un barco de apoyo, un barco de guerra, donde va este terrible asesino para infiltrarse y hacer desaparecer monjas y argentinos, ¿no es cierto?, que está ahí recluido por delito de lesa humanidad. El capitán Asti, no resiste para nada, porque Inglaterra empieza a reaccionar, ¿no es cierto? Empieza a reaccionar y se rinde como un cobarde sin disparar un solo tiro. Y bueno, eso fue en marzo, y bueno, después viene el 2 de abril. Uh-huh. ¿Y en qué el 2 de abril hasta el 14 de junio, claro, que duran las batallas. Hay que rescatar el heroísmo de oficiales, suboficiales y soldados, a pesar de cierta fechoría hecha por algunos oficiales que a veces han torturado
no digo de una manera generalizada, estaqueado a soldados que luchaban en las Malvinas, ¿no? Perdón que te no, doctor, digo, ya estamos hablando sobre la fecha, ¿no? De la guerra, del inicio de la guerra de Malvinas, ¿no? Pero ¿por qué se llega a esa situación? Bueno, ¿por qué se decidió a través de la dictadura? Fíjate que en cierta manera esta dictadura cívico-militar estaba derrotada, estaba derrotada y nunca podía llevar a cabo una guerra, porque una guerra no es una cuestión militar, es una cuestión política, y estos estaban colonizados mentalmente. Vos fíjate que fíjate que creo que el ministro de Economía de esta junta cívico-militar era alemán y pagaba religiosamente los intereses de la deuda externa, en lugar de apropiarse de las estancias y las propiedades de los ingleses en la Patagonia. Era hasta felicitado por la banca internacional porque cumplía rigurosamente con los compromisos pactados en contra del pueblo, pero pactados con la banca internacional. Entonces no se podía llevar a cabo una guerra de liberación como esto existía, y mucho menos con esta junta cívico-militar que ya estaba prácticamente vencida, ¿no? Acordate de la gran manifestación del 30 de marzo del pueblo que salió a la calle para oponerse a la junta cívico-militar, una que nos endeudó, ¿no es cierto?, desindustrializó el país, gran cantidad de desocupados, miles de desaparecidos. Ahora, ¿por qué me decís vos? Y bueno, algunos dicen que la intención era tomar las islas y retirarse ante la resolución que podía tomar las Naciones Unidas. Otra, hay varias versiones. Una que, para mí, que ellos, ¿no es cierto?, como pasó con el Mundial, si esto que era un sentimiento y algo muy vivido por el pueblo, vivido por todos nosotros, como en la actualidad, ¿no es cierto?, le iba a dar un poco más de plafón, se iban a prolongar en el poder cuando ya eran desastrosos de todo punto de vista. Entonces, una es esa versión, otra que para prolongarse en el poder, otra que ellos también decían que por el TIAR se olvidan, claro, que Estados Unidos iba a estar, iba, ¿no es cierto?, a apoyarnos a nosotros, ¿no es cierto?, porque cuando un país latinoamericano es agredido por una potencia extranjera, nos unimos todos mancomunadamente y defendemos ese país agredido. Y no tenían noción de nada. Estos que habían colaborado con Estados Unidos, se creía que porque habían colaborado en la desaparición y en la muerte de combatientes por la liberación en Nicaragua, en El Salvador, Estados Unidos iba a estar a favor de ellos. Y Estados Unidos no traiciona a sus aliados, en este caso Inglaterra, ¿no es cierto? Otros dicen que también, para desplazar a Viola, la Marina que apoyó en ese desplazamiento le exigió a Galtieri tomar las Islas Malvinas, que era un sentimiento, como decimos, muy caro a los argentinos, ¿cierto? Por eso la gente concurrió masivamente a la Plaza de Mayo a vitorear la toma de las Malvinas, la toma de las Malvinas. Y dice que ahí Galtieri, al cual Estados Unidos lo había calificado como un general majestuoso, con esta enfermedad alcohólico, entonces dice que al ver eso se sintió ahí un Perón, pero en las antípodas del pensamiento de Perón, ¿no es cierto? Claro. Lo que había sido, y entonces se envalentonó y bueno, y siguió adelante con todo esto. Así que ahora, las versiones son muchas, claro, ¿no? Pero eso no descarta, ¿no es cierto?, que el apoyo del pueblo, el pueblo más allá de las intenciones de esta junta cívico-militar, apoyó sin retaseo el heroísmo y la toma de las Malvinas. Y en ese momento, ¿qué apoyaba ese pueblo? ¿Qué era justamente lo que estaba acompañando? Porque mucho hoy en la distancia se critica en parte la actitud que tuvo la gente, ¿no? En muchas veces no saber diferenciar las cosas, se mezclaban los sentimientos, se mezclaba el apoyo justamente a la causa. Sí, está bien la pregunta tuya, muy difícil de contestar, porque ahí vos con mucha lógica haces una crítica velada a la sociedad.
¿no es cierto?, en cierta manera que en función de esta junta cívico-militar asesina y en todos los aspectos salió a apoyarla. Lo que pasa, fíjate que vos en la primera movilización, ojo que la gente no confundió lo que era dictadura militar con el reclamo antiimperialista. Claro. Y en la segunda, ya otra movilización, ya había carteles que decían, ¿no es cierto?, si te puede contestar esto, a lo que vos decís, ¿no es cierto?, que las Malvinas son de los trabajadores, no de los torturadores. Había muchos carteles que decían eso. Entonces, claro, era una gesta en cierta manera que, como te digo, en cierta manera antiimperialista, ¿no es cierto?, contra los opresores de lo que había pasado, porque vos viste que el papel de Estados Unidos aún hoy es fragmentar, oprimir, colonizar países, etcétera, y bueno, el pueblo lo siente eso indudablemente, ese sentimiento anti-norteamericano sigue existiendo, ¿no es cierto? Así que por ahí también pasa las cosas, no sé si vos me querés contradecir, entonces, está muy bien, ¿no es cierto? No, es decir, que ante el hecho consumado, ¿no es cierto?, la gente actuó de acuerdo por encima de las intenciones de Galtier. La objetividad de lo que había significado en la historia universal y latinoamericana, Estados Unidos, su imperialismo, todo lo que significó, salió en defensa de la toma de las Malvinas, pero hizo advertencia, como yo te decía, en los carteles que después empezó a poner, ¿no? Durante estos días escuchaba, ¿no?, a familiares justamente de combatientes y a propios excombatientes, y ellos decían, un excombatiente, recuerdo que escuché, mi familia nunca fue a avivar justamente a la dictadura, nunca fue a la plaza pidiendo justamente por Malvinas. Nosotros siempre estuvimos en contra de esa postura. Decían familiares. Decía un excombatiente, ¿no? Que la postura en general de los familiares en ese momento era esa, de no ir a la plaza, de no apoyar eso, y bueno, y eran muy críticos también de la postura de los medios de comunicación en ese momento, ¿no? Es cierto, ¿no? Temas para ir analizando. Toda una Exacto. Claro, pero no te olvides que, claro, si vos, el combatiente, lógico, toda guerra es algo nefasto, ¿no es cierto? Seguro. Implica muerte, miserabilidad humana, etcétera. Lógicamente que las guerras han existido, existen y existirán siempre, y hay guerras de opresión y guerras de liberación. Esta, en cierta manera, y guerras hoy en día, guerras con tiros y sin tiros, también, claro, ¿no? Claro. Hoy en día. Y claro, bueno, pues tenés, por ejemplo, Estados Unidos siempre ha apelado a los tiros y a la invasión. En cambio, Inglaterra ha optado, de acuerdo a las circunstancias históricas, a sin tiro, y se ha quedado, como se quedó con la Argentina hasta que llegó Perón, ¿no es cierto? Ahora, doctor, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué significado se le puede dar justamente a la lucha? ¿Cómo la podemos interpretar? Y bueno, esto es muy importante. Otra de las fallas de esta Junta, bueno, falla no, lo tenían en la cabeza. Ellos veían que toda manifestación del pueblo, porque para ellos, ¿cuál era el conflicto? El conflicto era, ¿no es cierto?, la seguridad nacional. Y la seguridad nacional era perseguir y terminar con todo el pueblo que luchaba por una sociedad más justa. Para ellos eran todos subversivos. Entonces, con ese concepto tampoco, cuando el conflicto y la cuestión de la cual había que luchar era el imperialismo, la oligarquía, ¿no es cierto?, y toda su política, ¿no es cierto?, lo que hacía Alemán, etcétera, etcétera. Así que esta profunda contradicción, ¿no es cierto?, de todo esto inundó a la sociedad argentina. Y bueno, vos me decís qué consecuencias, y bueno, qué consecuencias trajo. Y bueno, indudablemente las enseñanzas que dejó, bueno, primero que demostró quién eran nuestros verdaderos amigos y nuestros verdaderos enemigos, ¿no es cierto? Enemigos, ¿quién eran? El imperialismo, la oligarquía, los cipayos y sus manifestaciones, la deuda externa, Malvinas usurpada, desocupados, marginalidad, analfabetismo, colonización cultural. Fíjate las expresiones de Macri.
tiene Macri en un determinado momento, le hace una entrevista hace bastante tiempo, no sé si era presidente de Boca o jefe de la ciudad de Buenos Aires, no, dice, las Malvinas no es una cuestión de soberanía, nosotros tenemos mucho territorio, ¿qué nos puede importar las Malvinas? Si las Malvinas después va a significar, si la incorporamos, va a traer un déficit comercial muy grande, un déficit fiscal, y bueno, ahora tiene de otro tipo de déficit, y las Malvinas siguen siendo usurpadas por Inglaterra, con ese concepto, porque yo te digo, están colonizados, por eso yo te decía que el problema no es un problema técnico, la guerra, como te decía, es un hecho político, y un generalato que tenía la mente colonizada culturalmente no podía ir a una guerra de liberación nacional. La derrota misma estaba en la cabeza de estos personajes, como el programa económico del gobierno neoliberal instaurado en la Argentina. Es el programa que lleva al desastre, a una tragedia a este país, y seguimos en estas condiciones. Pero siguiendo con la pregunta que vos me dijiste, los amigos, ¿quién eran? Los pueblos de América Latina, ¿no es cierto? El que enseguida Perú, Venezuela, Cuba, se prestaron enseguida solidariamente, creo que hasta, si mal no recuerdo, Venezuela, Perú ofreció hasta aviones para ir a luchar en las Malvinas, ¿no es cierto? Incluso esto trajo un replanteo dentro del ejército, no sé si habrá servido, si sirve actualmente, ¿no es cierto?, de modificar los planes de enseñanza y ver que los temas de conflicto no son internos, sino hacia afuera, ¿no es cierto?, y hacia adentro también, con ciertos personajes que son, ¿no es cierto?, amanuenses y cipayos de los mandantes de afuera. Así que eso es más o menos las enseñanzas que dejó, y ver que la patria es nuestra, es la patria latinoamericana, y una sola bandera que es de la patria grande. Yo creo que para concluir, ¿o tenemos más tiempo? No, ya como para ir redondeando, me gustaría ver un poco qué lo piensa. Lo mejor es terminar con esa frase de ese combatiente, de un excombatiente, ¿no es cierto? Dice que dijo en su momento, si mal no recuerdo, pero más o menos aflora a mi memoria, dice, para la dictadura, ¿no es cierto?, lo sabemos, fue una maniobra para ocultar su crisis política y sus crímenes. Le salió mal en lo militar y en lo político. En cambio, para nosotros y el pueblo argentino, las Malvinas representan históricamente una lucha y una reivindicación anticolonialista y antiimperialista. Fíjate vos los conceptos precisos de este excombatiente de Malvinas. En lo político ya sabemos lo que pasó, y en lo militar, bueno, fue desastrosa la conducción. ¿Cómo se llama este general que juzgó después los hechos? El general Rattenbach, había dicho que lo desastroso que tuvo la conducción de la guerra, ¿no? Bueno, hay mucho más para hablar. Seguro. Pero si vos, como colorario, doctor, sí. Usted cuando arrancamos hablando de este tema, se diferenció de algunos sectores que tal vez toman una actitud folclórica y que no van para mí a las causas profundas por las cuales se desencadenó la guerra. Incluso ha habido sectores que hoy se hacen una autocrítica, reivindicaban a esta cúpula militar, sectores que, ¿sabe qué pasa? Porque uno tiene tres cosas en política, las 3 C que llamo yo, ¿no es cierto? Cerebro, corazón y cojones. Entonces muchos estaban mucho con el corazón, pero con el cerebro no hay razonamiento, no hay análisis. Y entonces hasta reivindicaban a las cúpulas militares, ¿no es cierto? Y eso no de ninguna manera acepta ningún análisis político, económico de lo que hizo esta cúpula. En lo militar, desastroso; en lo económico, ni qué hablar; en lo político, ni qué hablar, ¿no es cierto? Aparte, todo esto se da en un contexto internacional, porque ¿qué pasa? Galtieri esa junta estaba ya de una manera, ya existía agónicamente, incluso ya había llamado a la multipartidaria para dar elecciones,
Y la Thatcher también estaba hackeada por su política neoliberal, así que en cierta manera hasta fue funcional a Inglaterra con esas actitudes, sí, ¿no? Sí, es así. Bueno, doctor, tema muy interesante, como siempre la visión que tiene del mismo, y la compartimos a días nada más de lo que fue el recuerdo de Malvinas. Muchas gracias. Nos vemos en cualquier momento. El doctor Nelson Coronel acompañándonos en la mañana.